Mucho gusto, mi nombre es Ferney Romero, técnico en aire acondicionado automotriz. Este es mi nuevo canal de YouTube, es mi primer video. En el día de hoy vamos a hacer el paso a paso para el desmonte del tablero de una Dimas nueva. Nosotros aquí en Colombia la conocemos como Dimas nueva o Dimas 2. El primer paso que vamos a hacer, como estamos viendo, es el desmonte del polo negativo de la batería, para poder continuar con el desarme en la parte interna. Parte de este video lo grabamos en mute para que nos dé un mejor sonido, y entonces por si de pronto la imagen no coincide, para que tengamos como esa claridad. Estoy con un compañero, mi compañero va a estar desarmando en la parte del pasajero, es decir que a él le va a tocar bajar la gaveta, el airbag y la consola central. Yo voy a estar por el lado del conductor y vamos a desarmar la parte del volante, el tablero, los mandos del aire acondicionado, el radio y la parte de la fusilera. Entonces espero que sea de su agrado. Si tienen dudas, comentarios al respecto, pues sería muy importante que me lo hicieran saber en la parte de comentarios del video, sobre opiniones, dudas, inquietudes que tengan al respecto. Pues yo he buscado en YouTube y la verdad no he encontrado un video similar. Aquí, como ven, pues estamos desbiselando. Es muy importante, una recomendación importantísima en el tema de la bajada de los biseles, para no reventarlos, usar la herramienta que tengo en la mano, que esto nos permite sacar los pines con mayor facilidad y sin tallar. Yo les recomiendo no usar destornilladores, ni cuchillos, ni navajas, porque las puntas lastiman los bordes de los biseles, y entonces cuando vamos a entregar el trabajo, pues el cliente no va a estar muy satisfecho con eso, porque muchas personas se fijan demasiado en cualquier lastimadora que le haga uno al tablero. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Esos jueguitos de desbiseladores se pueden conseguir en los almacenes de lujo, o incluso los puede uno comprar por internet, AliExpress o eBay. Venden los jueguitos de desbiseladores para uno no lastimar los tableros y poder sacar los pines. Lo más importante de esto es sacar los pines de la manera más suave, de tal manera que no reventemos las bases de los pines, porque entonces en el futuro el carro va a tener vibraciones y va a tener ruidos. Entonces, mucho cuidado con la desbiselada. Hay que saber hacerle fuerza a los biseles, no se pueden tensionar mucho, porque en varias partes, como van a ver en el video, uno no encuentra el tornillo que hace falta. Entonces el bisel tiene una resistencia, pero no se le puede meter mucha fuerza, porque lo pueden reventar en la parte donde el tornillo que usted no ha visto. Eso es una recomendación muy importante. Cuando estemos cuando estemos bajando biseles y desconectando el radio, desconectando los comandos, una cosa muy importante es
si usted no es muy experto y va a ser su primer tablero, eh, le recomiendo marcar los tornillos que van en cada sitio. Esto con el fin de que este tablero en específico pues tiene muy poquitos tornillos, entonces tiene unas dos o tres clases de tornillos nomás, pero uno se encuentra con tableros que pueden tener 10, 15 o 20 tornillos diferentes. Entonces, una forma de ayudarse es marcar los tornillos en qué sitio van. Una buena forma es tomar fotos. A medida que vamos desarmando, tomar fotos. Y cuando tenemos que quitar varios conectores, marcar los conectores. Puede ser con un Sharpie o puede ser con cinta del mascarar y un Sharpie para marcarlo o un lapicero. Y ir marcando cada conector, porque nos ha pasado, pues no en este tablero, pero sí en otros, que los conectores son exactamente iguales y tienen funciones diferentes. Entonces, en alguna ocasión conectamos los vidrios al bloqueo central. Los conectores eran exactamente iguales, entonces cuando él daba bloqueo central, bajaban los vidrios. Es para evitar ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, marcar los conectores. Es una recomendación muy importante para tenerlos presentes. De todas maneras, cuando vamos a armar, pues ya uno se le ha ido olvidando. Cuando uno lo hace muy seguido y cuando ya tiene suficiente experiencia, pues uno ya no necesita marcarlos porque ya conoce. Sin embargo, en muchos tableros yo lo hago para evitar los errores. En estas desbiseladas de los laterales hay que tener en cuenta que muchos vienen con otro tipo de pines y no se deben jalar muy duro, porque al jalarlo muy duro lo que hace uno es que revienta los pines y entonces cuando lo va a colocar nuevamente el bisel no le casa o le queda flojo o se le queda soltando o se le queda cayendo. Entonces es muy importante tener cuidado de no reventar los pines. Ese es un detalle. Como pueden observar, la mayoría de biseles de los vehículos vienen solamente pinados. Entonces, el secreto de estos biseles es que el uno viene superpuesto al otro y entonces el uno sostiene al otro. Como ven, el de la parte del clutch se retira y para poderlo mover, pues hay que quitar el que está al lado de la puerta. Entonces, al aflojarlo, nos damos cuenta de que suelta muy fácil, no se necesita hacerle mucha fuerza, ellos simplemente van pinados. Otra recomendación importante en esto de los tableros es, pues que la acostumbro yo, los tornillos que se bajan de la mitad del tablero hacia el conductor y la mitad del tablero hacia el pasajero, los colocamos en cada lado, en cada costado. Esto con el fin de que no, de que al final cuando nosotros estemos armando, si se nos está quedando un tornillo, pues sabremos de qué lado es y así podemos ubicar más fácil el lado donde hace falta, ¿no? Aunque aquí pues hay un dicho que dice que a mecánico que no le falte, que no le sobren tornillos, pues no sirve. Entonces, pues también eso, a veces le sobran tornillos a uno, pero lo normal y lo importante de esto es que lo que usted desarma, vuelva y lo arme exactamente como estaba, que no le sobren pines, que no reviente biseles y que los tornillos que usted baja vuelva y los coloque justo en su sitio.
hay que poner cuidado en el diámetro de los tornillos. Hay unos que son más largos que otros y hay que estar muy pendiente de eso porque los que son más largos muchas veces cumplen una función diferente y si usted los coloca en una parte donde va uno más corto, me ha pasado en muchas ocasiones de que terminan bloqueando la dirección, terminan dañando el airbag o terminan frenando incluso algunos switches. Entonces es muy importante tener en cuenta el diámetro de los tornillos de donde se baja. Cuando son tornillos largos, tener mucho cuidado. Los conectores, como ven, este conector me da mucha brega. Hay conectores que uno debe mirarlos con calma para poderlos sacar, porque ellos tienen su forma de pinar y hay que ponerle cuidado. Como ven, pues con un destornillador lo intento y lo intento y no me da y entonces tengo que coger la punta del chequeador. Con la punta del chequeador sí me va a dar más fácil, pero como ven la meto por el lado que no es y termino con un punzón en el dedo. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando se trabaja con estos chequeadores, porque la punta es muy aguda y un resbalón para en el dedo. Hay que tener, hay que tener mucho cuidado con esto y tener, eh, como me explicaba un patrón alguna vez en esto del trabajo, una recomendación es una cosa que se llama APT, análisis previo a la tarea. Es decir, si yo voy a zafar un conector, voy a zafar un bisel, voy a bajar un tablero, pues revisar con calma primero qué tornillos lo están asegurando, cómo lo están asegurando, antes de desarmar para uno tener una idea clara de cómo lo va a hacer. No, porque en muchas ocasiones los tableros, pues usted no necesita desarmar, por ejemplo, la parte plástica y el pasador central grueso. Ellos salen completos. En este caso, pues como van a ver enseguida, la parte plástica la sacamos y luego bajamos la parte central. En otros no hay necesidad, entonces eso hay que estar uno atento para no terminar soltando una cantidad de tornillos que en una situación determinada pues no hay necesidad de hacerlo. Recordarles también que como es mi canal, es mi primer video, si les gusta pues entonces dale en el like, suscríbanse porque la idea es que ir enseñando mucho sobre aire acondicionado. Este será un canal que vamos a, mejor dicho, quiero que sea para personas que no tengan ni idea de aire, es decir, para personas comunes y corrientes que quieran aprender y quieran saber qué es el aire acondicionado, pero también para técnicos y personas que trabajen en el mismo gremio y que necesiten información sobre esto, necesiten aprender. Yo estoy más centrado en el área de los carros grandes, pero igual me llegan vehículos pequeños, como en este caso. Pues este vehículo aquí en Colombia pertenece a un consorcio, a una de las carreteras de las vías 4G y entonces pues obviamente tienen maquinaria, tienen volquetas, tractomulas, pero también tienen carros pequeños. Este pues es un carro de los que se mueven la parte administrativa. Entonces, vamos a estar más centrados en la parte de los vehículos pesados, pero no faltarán los videos también para los carros pequeños, para ir explicando también el funcionamiento real del aire acondicionado, las funciones de termodinámica, la parte eléctrica, el cambio de los filtros, la detección de las fallas. Hay muchas cosas que aprender. El aire acondicionado es un arte muy bonito, pero hay que aprender mucho, hay que leer mucho y hay que tener muchísima experiencia. Vamos a empezar a bajar la parte del volante.
unas recomendaciones muy importantes para bajar esta parte del volante es mirar cuántos tornillos la están sosteniendo. El común de estas direcciones, excepto pues las que son asistidas, tienen 4 tornillos que sostienen la parte de la dirección. Como recomendación en la parte de la dirección es importante bloquear la dirección antes de empezar a bajarla, porque se debe conservar, es decir, antes de empezar uno a bajar el tablero es importante colocar la dirección recta y bloquearla en la parte de adelante para que no haya giro en el caso de que la tengan pues en un elevador o en una parte alta. ¿Esto por qué razón? Hay un daño muy común cuando se baja el tablero y es que se deja girar la dirección una vuelta o 2 vueltas y entonces la cintilla, que es la que descarga la información del airbag y el pito, se revienta. Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene unas vueltas medidas, normalmente son 2.5 vueltas a cada lado, y si usted le quita una vuelta para un lado, entonces cuando usted va a girar, le va a quedar una vuelta menos, entonces le pega un tironazo a la, a la cintilla. ¿Y qué va a pasar? Que cuando ustedes armen el carro, entreguen el vehículo, el cliente le va a volver por la garantía porque resulta que se le prendió el piloto del airbag. O también oprime el pito y resulta que no le pita, o si son los mandos del radio también para algunos vehículos, pues va a pasar que no le funcionan, entonces el cliente va a volver a preguntar qué fue lo que pasó y usted no va a tener una idea clara de por qué se le reventó. Entonces, eso es una cosa muy, pero muy importante. Como ven, hay que sostenerla, bajar el cableado con muchísimo cuidado para no ir a tironear. Una cosa muy importante, no ir a tironear el cableado, porque si jalamos muy duro o dejamos que el volante caiga, va a pasar que jala los conectores y por experiencia me ha pasado que algunos cables se zafan y después usted no encuentra la falla o el vehículo no le prende o me ha pasado múltiples cosas. Entonces la experiencia me dice que hay que tener muchísimo cuidado con el volante porque entre otras cosas pues es el centro de mando, ahí está el switch, están las direccionales, están los mandos de las plumillas, está el airbag, está el pito, está los mandos del radio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en sostener de una manera bien. Preferiblemente ustedes saben que cuando uno saca la llave y gira la volante, pues ella se bloquea, preferiblemente hacerlo así. Aquí por la parte de afuera, pues nuestro compañero nos está colaborando y vamos a zafar las 2 mangueras, las entradas a la válvula de expansión que dan a la cabina y hay que quitar también las 2 de la calefacción. Entonces mientras nosotros estamos trabajando acá en la parte interna, él va a estar en la parte externa tapando las mangueras del aire acondicionado y las mangueras de la calefacción para que nos rinda un poco. Como ven aquí, pues estamos tratando de bajar la parte negra. Vamos a bajar la parte plástica primero y encontramos que nos faltan tornillos. Entonces esto es lo que yo les decía ahora con los biseles. Hay que tener cuidado y no jalar muy fuerte porque entonces vamos a terminar reventando. De hecho, miren, este tablero ya lo han bajado y pasa que faltan tornillos.
que ojalá la próxima vez cuando tengan que bajar este tablero, el siguiente técnico diga que lo bajaron bien y que no dejaron perder tornillos. Y también por lo que les digo de los ruidos y la vibración, porque entonces el carro se va a empezar a desajustar a medida que se va bajando las veces el tablero. Entonces vamos a encontrar los tornillos que nos están deteniendo la parte plástica y la vamos a quitar. Hay un par de tuercas en la parte superior, de hecho hay tres tuercas, la que hace falta, la que está en el centro y la que está en el lado del pasajero. También, mientras tanto, mi compañero pues está desconectando el airbag. El airbag es una pieza muy importante y hay que tener muchísimo cuidado. Les recomiendo que cuando estén bajando los tableros, el airbag, pónganle especial atención. Ellos tienen unos conectores que son más bien bastante maluquitos, son difíciles de desconectar. Les recomiendo ponerle mucho cuidado porque ellos tienen un pin de centro y luego de que se saca el pin de centro, entonces ya se puede zafar más fácil. Siempre tener en la mayoría de vehículos pues la batería desconectada, como les decía ahorita, porque eso nos va a ayudar a que cuando prendamos el vehículo nuevamente, que se le conecte la batería, pues no coja las fallas, porque si lo hacemos con la batería conectada, corremos el riesgo de que en la desconectada de uno de los módulos pues se pueda quemar y también va a coger códigos, porque entonces como desconectamos el airbag, el computador, la SM, pues va a entender de que el airbag está malo. Entonces va a mandar un código y se va a quedar el piloto encendido. Y entonces nos toca conectar un escáner para poder borrar el código. Sé que hay unos vehículos en varias marcas que no se les debe desconectar la batería. Pues con esos vehículos hay que tener mucho cuidado. Hay unos de Nissan, hay otros de Renault que no se les puede desconectar la batería porque se desprograman las SM y las UCH. Entonces hay que tener cuidado y advertirle al cliente de que en tal caso al desconectar las baterías si se desprograman, pues obviamente se debe llevar en una grúa al concesionario más que todo para que vuelvan a programar esos módulos. Eso es, aunque en varias partes pues se arriesgan a hacerlo sin desconectar la batería, pero la verdad no es muy recomendable porque como uno está moviendo cables, una chispa de estática o un cable positivo que se asiente a la parte del chasis, pues entonces va a generar un corto y es un carro que le va a presentar una falla en un módulo o en un fusible o en un sistema y es muy, pero muy complicado de detectar una falla de estas debido a que y como se movió todo, entonces no vamos a tener una claridad de dónde quedó la falla. Entonces son recomendaciones que le da a uno la experiencia y por casos de que le pasan a colegas y uno sabe que cómo tiene que actuar en este tipo de situaciones. Entonces como ven ya vamos bajando la parte plástica, estamos bajando el cableado que viene asegurado, hay que sacar todos los pines que trae. eh, Son pines de ajuste, ¿no? Entonces solamente los oprimimos, los quitamos y pues obviamente les recomiendo también tener presente dónde estaban, de tal manera que cuando volvamos a armar, pues nuevamente volvamos a colocar el pin en el mismo sitio. Y para que se conserve el vehículo pues lo más original posible. De hecho que si el cliente no vio qué le hicimos o no le sacamos fotos y videos, pues entonces el cliente va a decir que no ha pasado nada. Entonces hay que tratar de hacer las cosas con la mayor tranquilidad. Nosotros pues realmente nos demoramos poco, pero ya han sido muchísimos los tableros que hemos bajado y también han sido muchos los daños que hemos hecho. Entonces pues lo que se busca con estos videos es evitar ese tipo de cosas, como decimos acá, no pagar la inocentada. Como ven, pues aquí ya sale la parte plástica, la parte negra, eh, y ya aquí tenemos acceso a
la parte del conjunto del aire acondicionado. Este pasador central, pues ya solamente vamos a quitar unos 4 tornillos que son los que lo sostienen. Movemos este pasador central y ya procedemos a sacar la consola del aire acondicionado, el conjunto del aire acondicionado. Miren, aquí en este punto, estos 2 tornillos que yo estoy zafando es un vivo ejemplo de las cosas que uno debe analizar antes de hacer. Resulta que este par de tornillos yo los estoy bajando, pero no se necesitan quitarlos. Luego me doy cuenta de que no está ahí el problema, no los necesito quitar y me toca volver a instalarlos. Entonces, por eso les digo que es importante hacer una APT, es decir, con un poco de paciencia se sientan, lo miran, desde dónde está cogido, cuántos tornillos lo están sosteniendo, e ir quitando con calma uno por uno, para no terminar, como les digo, soltando tornillos que en realidad no tenemos necesidad de soltar. Pues bien, una vez puestos los tornillos nuevamente en su sitio, los que no necesitamos quitar, seguimos quitando la parte del cableado. Como pueden ver, pues todo el cableado viene asegurado y viene guiado con pines y con abrazaderas. Entonces hay que irlo liberando para poder acceder a la caja, ¿no? En estas dimas, pues el evaporador es una pieza que falla muchísimo, es de hecho pues como el mayor daño que presentan estas dimas. Falla muchísimo el evaporador original, no tarda mucho en dañarse. Este carro pues de hecho creo que es más o menos como 2018. Entonces pues en realidad ha durado muy poco, ¿no? La duración de estas piezas deberían ser muchísimo más. Eh, Afortunadamente se dañan, porque ahí es donde comemos los técnicos. Si no, ¿qué sería de nosotros si los fabricantes hicieran las cosas de manera perfecta, ¿no? Como en muchos otros carros que se tarda muchísimo en dañarse el aire acondicionado. Entonces no tenemos cómo comer nosotros. Esa es una cosa pues, que se le agradece a los fabricantes, porque ahí tenemos nuestra comida. Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, en este carro hay instalaciones externas, aunque hay pocas, pero las hay. Por ejemplo, esa parte que se ve como redonda es un satelital. Esos satelitales hay que tener en cuenta porque las personas que lo instalan pues buscan la corriente de cualquier lado, de los lados de ignición, pero dejan los cables atravesados. Si ustedes ven, todo el cableado original está bien guiado y bien asegurado, mientras que los satelitales, las alarmas, los vidrios, las luces de faro, las luces extra, cortanieblas, las luces de alerta que muchas veces le instalan, luces off-road, todo ese tipo de cosas, los instaladores pues no tienen como el hábito de dejarlas guiadas igualmente, que se vean bien presentadas, sino que simplemente tiran su cable y listo.
por ahí salimos más ligero. Entonces cuando pasan esas cosas hay que tener muchísimo cuidado para no confundirse, ¿no? Y no dejar desconectadas estas cosas, porque entonces vamos a tener inconvenientes con el cliente, porque entonces va a decir, mira, yo te lo entregué bien y ya la luz no me funciona, o la alarma no me está asegurando, o el vidrio no me está subiendo, o este vidrio no sube, o este no cumple la función, o las luces se me quedaron apagadas. Es una recomendación también, ya que antes de que se me olvide, cuando ustedes reciban un vehículo para bajarle el tablero, es muy importante que hagan una revisión con el cliente, ¿no? Con el dueño del vehículo, que le revisen rayones en el tablero, biseles reventados, ruidos, pilotos encendidos, luces direccionales, radio, es decir, verificar que todo funcione. Pues uno siempre trabaja en buena onda, como se dice, pero no falta la persona, pues el cliente indecente, que te diga, no, mire, es que este testigo no estaba prendido, esto venía bien, y si usted no hizo una revisión minuciosa antes de recibir el vehículo y antes de empezar a desarmar, pues en realidad usted no va a tener cómo decirle a su cliente de que lo que le está diciendo es verdad o es mentira. Entonces ahí hay y me ha pasado muchas veces que no me doy cuenta que hay un piloto prendido, y entonces, claro, después tengo que responder por el piloto, porque ¿y cómo le voy a decir yo al cliente que no? Si él es el que conoce su vehículo. Pues en muchas ocasiones uno sí tiene la falla porque lo hizo y no lo organizó bien, pero en otras ocasiones puede ser como decimos nosotros, una viveza del cliente, y te dijo, ah, no, es que esto estaba bueno, cuando yo lo traje estaba bueno y como usted le bajó el tablero se dañó. Entonces, a responder por algo que usted no ha hecho. Es muy, pero muy importante hacer esa revisión, que todo esté funcionando, y lo que no esté funcionando, obviamente mostrárselo al cliente para que él sepa qué cosa está mala. De hecho, yo en muchas revisiones he encontrado, vea señor, mira, este piloto no está funcionando, o este sistema no está funcionando bien. Ay, no, pero es que yo pensaba que eso estaba funcionando bien. Obviamente ni siquiera el mismo dueño se había dado cuenta. Entonces, en 2 o 3 días o en 8 días se da cuenta que no le está funcionando y va a volver al taller a decirle, pero es que mire, si yo lo traje bueno. Entonces, obviamente le va a tocar responder porque usted no tiene un argumento válido. Otra cosa que nosotros usamos y que nos ha dado muchísimo, pero muchísimo resultado, es tomar fotos y videos. O sea, grabar para presentarle al cliente, tener evidencia. Es muy importante tener evidencia de lo que se hace, de qué desarma uno, dónde desarma, cómo desarma, la pieza mala, la pieza que se le cambia, porque eso le da seguridad al cliente. Eso es una cosa muy importante que nosotros hemos implementado en el taller, y es un consejo que yo les puedo dar, que el guardar evidencia de todo lo que se hace. Y aquí pues vean, hay que desconectar, ya vamos a sacar la caja, y desconectar el sensor de temperatura del evaporador, que no se nos olvide, porque terminamos jalando el cable y lo podemos reventar, ¿no? Y vuelve y juega el destornillador a ver si no me lo pego en un dedo. Ya sale el conjunto del aire acondicionado. En esta Dimas les recomiendo, y en muchas, incluso hasta en la marca Toyota, las guayas no desconectarlas. Estas guayas son de doble vía. Entonces esta guaya no es fácil de desarmar y volver a armar. Entonces es mejor sacar el conjunto completo para evitarse ese desarme. Y aquí pues ya llegamos a donde teníamos que llegar, y vamos a desmontar la pieza que necesitamos, pues, que es la que hemos venido a cambiar. Entonces ahí tenemos, como ves, el repuesto ya está en la mesa, y desarmamos con calma
esta cantidad de tornillos, como les digo, mirar con calma cuáles hay que sacar para no tener que desarmar de más. En este caso, pues para esta caja, pues la verdad es que es muy sencilla, muy elemental, ¿no? Solamente tiene tornillos por este lado y se baja esta tapa y ya se cambia. Bien, vea, retiramos la caja y llegamos donde justo queríamos. Desconectamos el sensor de temperatura del evaporador y miren la falla. Ahí está la reventada del evaporador. Esto es lo que hemos venido a cambiar. Y esta es la falla, pues esto en mi conocimiento es una falla de diseño. Entonces por eso es que fallan estos evaporadores. Es un error de la ingeniería de Chevrolet, eh, que permite que la vibración se vaya para la parte del evaporador, la vibración del motor y que pasa por las mangueras, y entonces rompe esta pieza de aluminio. Como ustedes saben, el aluminio es excelente para la transferencia de temperatura, pero tiene un grave problema, y es que él no puede o no debe soportar vibración. La vibración es el mayor enemigo en temas del aire acondicionado y en temas de los vehículos, ¿no? La vibración que genera el motor y la vibración de la conducción es lo que hace que muchísimas piezas se desgasten y se acaben, ¿no? Aquí quitamos la pieza que tiene eh, el evaporador anterior, y muy importante, humedecer los zorrines. Siempre una recomendación técnica es lubricar los zorrines antes de colocarlos para evitar la fricción y que muchas veces se revientan, muchas veces falla un zorrín y este queda dentro del tablero, y maluco que un zorrín de estos quede montado y se reviente y tenga una fuga y entonces tengamos que volver a desarmar la pieza, ¿no? Tenemos que volver a bajar el tablero. Entonces, una recomendación importantísima es humedecer los zorrines para que casen bien. Entonces ya con la lubricación van a entrar muy bien. Y una cosa adicional es que este evaporador, pues al no ser un evaporador original no tanto de la marca Chevrolet, sino de la empresa que los fabrica, no viene con el aislante que debe traer a los lados. Cuando nosotros vamos a reemplazar una pieza de estas, hay que tener muchísimo cuidado en el aislamiento, porque el aire es como la electricidad, muy perezosa. Entonces ella, en lugar de preferir pasar por las celdas y pasar el aire frío, se va a ir por los costados, por donde hay más espacio. Entonces lo que hacemos con esta cinta espuma es medir el, el tamaño, y vamos a colocársela por una parte para aislar, ¿sí? Y por otro lado para evitar que el aire se nos pase por el lado. Eso es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Muchas veces también cuando compramos estos evaporadores, pues son evaporadores de origen chino que vienen
y muchas veces no nos venden la pieza que case exactamente ahí, sino que puede ser, digamos, 30 milímetros, 20 milímetros más pequeña. Entonces hay que tener en cuenta eso, la manera en que vamos a sellar, porque las piezas como al ser genéricas, pues no, no casan bien. Esa es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta porque te puede presentar un problema después de cambiar el evaporador si no tienen en cuenta esto y que van a reemplazar después de que se reemplace el evaporador y se arme todo, que el carro no va a enfriar bien. Ese es un síntoma que les va a presentar. ¿Qué pasa? Que el retorno, el funcionamiento del aire como tal, pues va a estar en perfectas condiciones, las presiones bien, el retorno bien, el sistema eléctrico bien, la ventilación bien, pero vamos a encontrar que el aire en lugar de salir frío como debe salir, que debe salir entre unos 8 y 12 grados por la rejilla, vamos a encontrar que nos sale entre 14 16 grados y uno dice, ¿por dónde? ¿Por dónde se está entrando el calor al evaporador? Y ojo, vea, también a la colocada colocar nuevamente, ¿no? Colocar el sensor de temperatura, porque si no también vamos a tener una falla y nos vamos a dar cuenta que el aire trabaja y trabaja y se congela la tubería. Entonces el sensor del evaporador es muy importante volver a colocarlo exactamente como está. Entonces, como les iba diciendo, eh, es muy importante que esto quede bien sellado porque entonces van a tener problemas de enfriamiento o es un vehículo que en horas de la mañana funciona bien y cuando vayan a tierra caliente, pues aquí que nosotros tenemos varios climas, hay climas desde 15, 18 grados hasta 35, 40, 45 grados al mediodía. Entonces, claro, en una parte así, cualquier entrada de aire al clima que le quede al evaporador, pues va a desmejorar entre 1 y 2 grados el enfriamiento en la cabina. Entonces vamos a notar de que no va a haber un buen frío y si uno se da cuenta, pues va a ser un problema difícil de solucionar porque tiene que tener un conocimiento técnico y un juicio para decir uno sí, es que tenemos que bajar el evaporador para revisarlo y no va a ser económico hacer un trabajo de estos y si es una garantía pues obviamente vamos a perder mucho tiempo y dinero eh, nuevamente para volver a bajar el tablero y hacer todo este proceso. Entonces por eso es importante ir tomando precauciones y a medida que vamos armando, pues hacerlo con mucho cuidado, con mucha calma, teniendo en cuenta todo este tipo de detalles para no omitirlos y que cuando uno eh, monte pues o arme todo, pues no le vayan a quedar fallas. Recuerdo también en estos días, pues hace como unos meses, que el mismo compañero bajó un tablero de estos para cambiar otro evaporador y se le olvidó conectar el desagüe. Es una cosa muy importante, conectar la salida del agua hacia el exterior. Entonces, ¿qué pasó? Pues que no, que el carro quedó enfriando muy bien, muy bueno, una maravilla, mejor dicho, excelente el trabajo. Pero ¿qué pasó? Que el carro se empezó a llenar de agua. Entonces, claro, los tapetes, el piso, todo lleno de agua. Entonces, obviamente, como los carros están encerrados y parte de la seguridad en estas obras grandes, pues es que ellos tienen que mantener con los vidrios arriba, entonces eso va a coger un olor horrible. Entonces, claro, fuimos a mirar, fuimos a revisar qué era lo que había pasado y fue que al hombre en el momento de armar, pues se le pasó una falla humana y no conectó el desagüe. Entonces, claro, se estaba yendo toda el agua que producía el aire acondicionado para la parte interna del carro. Entonces, todo el aislamiento térmico y los tapetes y todo se estaba inundando y cogiendo mal olor. Y es muy difícil uno sacarle un mal olor a un vehículo
cuando pasan estas cosas. Listo, y entonces ahora ya tenemos nuestro evaporador nuevamente instalado y ahora viene la parte mejor. Es la parte que a mí me encanta porque ya giramos el rache, el trinquete del rache lo pasamos para el otro lado y ya hasta hace un momento teníamos el rache hacia la izquierda y ahora vamos a tener el rache hacia la derecha. Entonces es la parte mejor, es la parte que a mí me gusta porque ya vamos a empezar a armar todo y ya vamos a terminar nuestro trabajo. Entonces esto era lo que yo les decía, mire, incluso ahí debajo hay un módulo, entonces claro, si esto queda botando el agua, puede presentar una falla el vehículo. ¿Y qué pasó? No, pues que el culpable es el del aire acondicionado porque él dejó el desagüe desconectado. Entonces volver a pasar las guayas por el lado que tienen que ir, por el mismo lado que las bajamos para que todo quede nuevamente en su sitio, que quede bien organizado, conectar el desagüe y ya nuestro amigo y compañero, el que está en la parte de afuera, pues entonces procederá a conectar las mangueras del aire acondicionado y las mangueras de la calefacción. Aquí vamos a conectar el desagüe. Como ven nuevamente, pues estos aparatos tienen unas guías. Es muy importante que cuando estemos volviendo a armar, coloquemos bien las guías para que dé un ajuste perfecto nuevamente. Aquí en este caso nosotros estábamos empujando y empujando y no nos habíamos dado cuenta de que una de las guías había quedado montada. Entonces al quedar montada, pues obviamente no nos va a dar un ajuste suave.
Es muy importante que en la cazada de esto se mueva bien. Mira, ahí tenemos el pin que teníamos mal. ¿Ve? Ahí reventamos un pin, obviamente pues que el cliente no se dé cuenta, ¿cierto? Pero es importante cazar con mucho cuidado estas cajas y revisar dónde lleva los pines de ajuste para poder que case. Entonces ya casamos el otro y vamos a observar de que va a ingresar ya todo casa perfectamente. Entonces mire que ya aquí me da ajuste, ya solamente me queda proceder a colocar los tornillos y seguimos armando. Entonces ya llevamos más de medio trabajo. En tiempo normal, pues aquí el video se ha recortado en algunas partes que no son tan útiles, pero llevamos aproximadamente 1 hora y media más o menos. Igual también pues tuvimos que esperar un rato mientras nos traían el repuesto, pero si lo hiciésemos de manera corrida sin descansar, pues estaríamos terminando desde el inicio hasta el final en aproximadamente unas 2 horas larguitas. Sería más o menos como el tiempo justo. Pero igual cuando ustedes desarmen su primer tablero, que este sea pues un ánimo para que lo hagan, cuando desarmen su primer tablero van a encontrar que se demoran un poco más, ¿no? Se pueden demorar, creo que en mi primer tablero me pude demorar, no sé, que si he hecho memoria, cuando bajé mi primer tablero, hace más o menos unos 10 años, me tocó bajar el de una Ford Lobo, por 150 y sin mentirles me demoré 3 días, 3 días bajándolo y volviéndolo a instalar porque encontraba pues tornillos que no sabía cómo bajarlos, cómo volver a armar, pues de por sí los tableros de Ford son un poco más complejos que estos, eh, pero es como un aliciente, ¿no? El hecho de que una motivación para ustedes, el hecho de que uno ya lo haya hecho antes y en este momento pues mira, ya la práctica, se saben que la práctica es el maestro, ¿no? Y lo importante es empezar, tener la iniciativa y hacer las cosas bien. Y estos tutoriales pues les va a dar muchísima luz sobre cómo hacer las cosas y hacerlas de una manera bien. La premisa de nosotros aquí en el taller es hacer las cosas bien, de manera perfecta. Es decir, si nosotros no le mostramos las fotos y los videos al cliente, él va a pensar que nosotros no hemos desarmado nada de su vehículo. Es decir, no debe quedar un bisel reventado, la falta de un tornillo, un testigo prendido, un rayón en el tablero. No se va a notar absolutamente nada. Y es en ese momento donde el cliente no note que le ha pasado nada a su vehículo, es donde nosotros vamos a tener una satisfacción personal porque hemos hecho las cosas bien. Aquí es muy importante medir los tornillos, como vemos pues hay un tornillo que tiene una arandela y ese tornillo va en otro lugar, así que me toca devolverme, zafar el que había puesto y colocar ese en su sitio para colocarlos iguales. Normalmente los tornillos vienen digamos por ejemplo, los de la dirección son 4 y son 4 que son iguales. Los otros 4 que sostienen el pasador central también son iguales, o sea, son iguales en diámetro y en tamaño. Y miren que el otro tiene una arandelita y es porque va en otro lado. Entonces eso también le sirve a uno de guía para colocar los tornillos justo de donde los sacó. A mí me gusta mucho eso, que cada tornillo de donde usted lo zafó, pues ese tornillo vuelva nuevamente a su sitio. Esta masa que acabo de mostrar, que acabamos de ver ahí,
son de las cosas que les hablaba ahora, de las luces, del satelital, de las otras cosas que han colocado. Y es muy importante que cuando nosotros desarmemos, tener presente ese tipo de cables. Entonces, ahora que volvamos a armar, hay que tener presente para colocar esta masita. Entonces, mira, vamos a colocarla ahí nuevamente. Aunque no recuerdo pues el tornillo donde estaba exactamente cuando la bajé, pero me parece que ahí donde la vamos a colocar va a quedar bien por la dimensión que tiene, no va a quedar tirante ni hay peligro de que ahora que subamos el resto pues se nos reviente, ¿vale? Eh, Esto es muy importante porque cuando hagamos los ensayos y revisemos todo, pues nos va a funcionar todo a la perfección, que no nos queden cables sueltos. Aquí vamos a colocar todos los tornillos del pasador, que este lleva un pie amigo aquí en la parte de la consola central, y ya volvemos a meter nuevamente la parte plástica, que es la que ya nos da forma. Ya hemos asegurado acá en la parte exterior las mangueras, como ya tenemos el circuito cerrado, vamos a pedirle el favor a uno de nuestros compañeros que nos presurice el sistema. Esta tapita que vemos aquí hay que tener muchísimo cuidado con ella. Es la tapa de la toma de baja. En muchas ocasiones nosotros dejamos perder el empaque. Ella trae un horrincito ahí en la parte interior, y si nosotros no ponemos mucha atención, ese horrincito se pierde en algunas ocasiones, y pasa que cuando usted ajusta la tapa, da una fuga, una fuguita pequeña, y empieza a descargarse el equipo y no sabemos por dónde ni cómo. Usted llega el carro descargado, le mete presión y va a encontrar que no hay fuga por ningún lado, no encuentra el problema. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa tapita, que nos puede jugar una mala pasada en muchas ocasiones. Entonces, ya teniendo el circuito cerrado, vamos a meterle presión y revisar antes de cargar. Y ya que tenemos el pasador central asegurado, revisamos todos los conectores, que no se nos queden conectores, cables sueltos, pines, todo lo que hemos ido soltando con anterioridad, volver a colocarlos, y ahí sí colocamos la parte plástica del tablero, lo que muchos llaman el millaré o billaré, no sé ni cómo se dice. Vamos a volverla a cazar y verificar todo, los cables, los conectores, todas las piezas que hemos ido zafando, volver a colocarlas. Una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta en este preciso momento es que antes de empezar a asegurar, de empezar a colocar los tornillos de la parte plástica, verificar la posición de los conectores. Recuerden que para eso habíamos tomado unas fotos anteriormente. Entonces, en base a esas fotos vamos a empezar a colocar, como estoy haciendo acá, colocar los conectores en el sitio donde van a salir, porque miren que en este momento voy a empezar a asegurar y luego me voy a dar cuenta de que se me quedó un conector por la parte de atrás. Entonces me toca devolverme para poder asegurarlo y pasarlo por donde debe ir.
Pues es muy importante que cuando vamos armando tener en cuenta eso para que no tengamos que volver a desarmar para poder pasar el cableado por donde tiene que ir y sacar los conectores pues al sitio donde tienen que estar. Es- Esas son recomendaciones, dejar los conectores libres y obviamente pues si ha sido su primer tablero, no olviden las recomendaciones de marcar los conectores. Las fotos, los videos son muy importantes porque le va a permitir a usted recordar cómo estaba antes de desarmar o cuando usted estaba desarmando y así va a poder volver a armar en el mismo orden y dejar todo organizado. Miren que colocar estos biseles pues no tienen mucha ciencia, unos golpecitos y ellos ya quedan ajustados nuevamente, ya quedó organizado el, el bisel. Como vemos, claro, necesitaba eh, colocar algunos tornillos en la parte de acá, volver a instalar cada tornillo que se ha quitado, pero como nos vamos a dar cuenta, se me quedó el conector del tacómetro en la parte interna y me toca devolverme nuevamente para poder colocarlo en su sitio. Entonces, esto es lo que les decía para, para tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces eh, me ha pasado en otros tableros que voy armando y ya llevo un buen rato, una media hora, unos 30 minutos, 40 minutos armando y me doy cuenta que me quedó un conector en la parte de atrás, entonces tengo que volver a desarmar todo para poder conseguir el conector que me estaba haciendo falta. Entonces por eso eh, es mejor armar despacio y ir revisando las fotos de dónde van saliendo cada conector y así uno pues va a economizar tiempo. Lo más importante en todo esto es la economía del tiempo, porque algo que quede mal armado pues va a ser un proceso que le toque devolverse o poner a corregir la falla que haya dejado. Bien, nosotros usamos aquí en Colombia, pues al menos en este taller, usamos las unidades de compresión de refrigeración de los aires acondicionados y con eso metemos presión y hacemos un escaneo, un escaneo principal con el escáner que no falla, agüita, jabón y el spray. Este escáner siempre nos dice la verdad, nunca nos va a fallar. No hay posibilidades porque ni siquiera los tinte UV o los detectores de gas pues son igual de eficientes, ¿no? Este no tiene falla. Nos permite revisar las conexiones y esperar unos 5 minutos o 10 minutos que el manómetro no descienda y ahí sí ya procedemos a hacer el vacío y la carga. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que cuando se reemplazan componentes hay que compensarle aceite al sistema. Es muy importante tener en cuenta, pues nosotros no lo vamos a hacer de manera física, sí, porque lo hacemos con la máquina, ¿no? La recuperadora nos permite adicionarle aceite. Cuando se cambia una pieza como el evaporador, la recomendación técnica es un par de onzas al, al sistema, adicionarle un par de onzas de aceite. No recomiendo usar para estos vehículos, de hecho pues para ninguna de la parte automotriz, usar aceite capela o aceites vegetales o aceites económicos que se usan en la parte industrial.
Estos aceites son diferentes, tienden a ser sintéticos o semisintéticos y puede causarle daños, ¿no? Yo recomiendo usar para estos vehículos PAC, puede ser 46 o 63, que son como los más delgaditos, pero en términos generales se puede usar el PAC 100, que es un aceite bastante delgado y pues básicamente casa con cualquier aceite sintético, que es muy importante porque ustedes saben pues que los fabricantes cada uno le coloca su pack independiente y a veces pues en el mercado no se consigue, y como son tan costosos estos aceites pues al que se le dificulta a uno sacarle el valor exacto o cobrárselo al cliente. Entonces por eso pues normalmente nosotros usamos para transporte pesado PAC 150 y para el transporte liviano PAC 46 o PAC 100. Adicionarle un par de oncitas para que el sistema quede compensado y no le quede faltando aceite al sistema. Ya nuevamente voy a subir entonces la dirección. Ella tiene en sus grapas, tiene un, un sistema con el que se puede enganchar mientras nos ayuda a sostenerlo para luego colocarle los tornillos, ¿no? Y que no se nos caiga, porque en muchas ocasiones pues esta que es una versión que no es de dirección asistida, pues no es tan pesada, pero cuando son direcciones asistidas son muy pesadas. De hecho pues muchas veces debe uno pedir ayuda para subir o bajar una dirección de estas. Esta es realmente liviana. Cazamos los tornillos. Una recomendación importante cuando vamos a cazar estos 4 tornillos es cazar el tornillo y no apretarlo hasta el fondo o no ponerle el rache y apretarlo, porque sucede que se descuadra la entrada de los otros tornillos. Entonces es mejor cazar primero los 4 tornillos y una vez tengamos cazados los 4, ahí sí proceder a apretarlos eh, de manera uniforme. Es decir, primero arrimamos uno hasta el tope, pero sin apretarlo del todo. Y así repetimos el procedimiento hasta completar el cuarto. Cuando ya completamos el cuarto, entonces ahí sí ya apretamos los tornillos de manera fuerte. El torque de esto pues tampoco es necesario requintarlo, ¿no? Mano de mecánico, mano de los que trabajan suspensión, que tienen que apretar pues a unas cosas exageradas, ¿no? El apretar de estos tornillos, como han visto en el video, son suaves, no necesitamos requintar, ¿no? El, el torque normal son más o menos entre 20 y 30 libras, es suficiente. Pues uno por la experiencia no necesita un dinamómetro para apretarlo, pero con, con la mano ya uno más o menos sabe cuál es el torque que debe llevar, que no quede muy suelto, porque sería fatal que el cliente vaya andando y se le caiga la dirección en un momento a otro y entonces cause un accidente, ¿no? Pero tampoco pues tan apretado que termine reventando un tornillo de estos, que termine pasándolo. Entonces es como las cosas más bien justas.
aquí vamos a volver a colocar el satelital que anteriormente le habíamos cortado las bridas, como dicen algunos, o los tie-racks o las abrazaderas plásticas. Vamos a volver a asegurarlo para que obviamente pues queden en su sitio, ¿no? Que, como les digo, la premisa de dejar las cosas tal y como venían, que queden bien organizadas. Volvemos a colocar aquí toda la parte del radio, ¿no? Y revisamos qué tornillos nos hacen falta y qué bisel está asegurando cada uno, para que no nos queden faltando tornillos ni nos queden faltando conectores. Conectamos la switchera, conectamos el radio. Acá abajo hay que conectar el 4x4, la cigarrillera también, que está en la parte de abajo. Aquí en la parte de arriba pues está el conector de las estacionarias, ¿no? Revisamos con calma que todos los conectores estén. Y una cosa también que deben saber es que en la mayoría de los vehículos no todos los conectores que ustedes encuentren están en uso. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este vehículo en específico hay muchísimos conectores que no tienen uso. Y eso se debe principalmente a que los cableados, las ensambladoras, los diseñan para versiones full, refull, básica. Y entonces pues obviamente esta es una versión más básica y no tiene todos esos circuitos funcionando. Entonces vamos a encontrar que hay una cantidad grande de conectores que no prestan ningún servicio, es decir, no van conectados a ningún switch. Entonces por eso no deben alarmarse si de pronto les queda un conector libre. De hecho, pues también por eso les decía que cuando estén bajando, cuando estemos desarmando, la toma de fotos y videos es una pieza muy importante, porque nos va a permitir al final, cuando estemos armando, saber qué conector estaba en qué y qué uso está prestando cada conector. De hecho, miren que aquí en este radio pues desconecté las cosas a la bajada y no me fijé bien en qué puesto estaba este, y no sabía si era el micrófono o era el auxiliar. Los conectores eran exactamente iguales, pues obviamente vi que no tenía algún parro conectado o algún sistema de audio conectado para conectar al teléfono, y me di cuenta que es el auxiliar. Entonces, así supe que era un auxiliar de una USB para conectar al radio. Y también lo había conectado al revés, no lo había puesto mirando para arriba, para abajo, las patas para arriba, como dicen. Ya le colocamos los tornillos, ya tenemos nuestro radio conectado, y pues ya lo que queda realmente es muy poco. Ya estaremos terminando el vehículo en cuestión de 20 minuticos más, media hora, mientras uno ensaya todo y revisa que todo haya quedado bien. Ya le estamos viendo cara nuevamente al, al servicio, ya que es cuando nos ponemos contentos porque estamos terminando con un buen trabajo. Bueno, ya hemos terminado la prueba de estanqueidad, pues hemos notado que no tiene más fugas, y que nosotros acá en el taller tenemos esta recuperadora, es una recuperadora de marca Burr, y vamos a proceder a meterle la carga. Ya hemos hecho unos 5 minutos de vacío y
vamos a meterle la carga. Revisamos nuevamente que todos los tornillos y tuercas hayan quedado colocadas, que todo quede ajustado, y terminamos de ensamblar esta parte del frente, ¿no? Que no nos... Ahí vamos a instalar la antena del satelital que nos había quedado despegada. Como les digo, verificar que todo nos quede bien instalado, de tal manera que no se note pues que hicimos un desarme. Como ven, nuevamente me equivoco en el orden de los biseles. Entonces, primero hay que colocar los laterales de las rejillas, y una vez colocados estos laterales, con unos golpecitos suaves y ajuste, dan la posición que tienen que quedar sin tener que golpearlo mucho. Nuevamente verificamos todos los tornillos, vamos a hacer una contabilidad de los tornillos que tenemos, y así sabremos si vamos bien o vamos mal, o nos están sobrando mucho tornillo. Al menos por el lado de acá pues no nos va a sobrar ni un solo tornillo. Vamos a colocar los tornillos que nos hacen falta y terminamos de asegurar los biseles. Bonito y gratificante ya cuando estamos terminando de colocar los biseles y asegurando todo. Ya verificamos que no nos quede nada montado, y es muy bueno, es muy bonito, muy sabroso cuando ya estamos terminando de armar. Ya hemos colocado la tuerca que nos hacía falta y procedemos a colocar los laterales. Ahora, antes vamos a colocar este otro que va en la parte de abajo donde está el compañero. Al colocar este bisel es muy importante verificar que tenga los pines que lo aseguran, y al ingresarlo
pues no ir a rayar la carcasa que protege los mandos del timón, ¿no? Y de hecho, pues este bisel debía haberse colocado antes de subir el timón y no tuviésemos este inconveniente de ver que no nos casa bien, mire que no nos está dejando entrar bien y nos impide que, que lo casemos bien el, el pin que nos ayuda a cambiar las opciones del odómetro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si lo forzamos pues podemos reventarlo o causarle un daño. Pues para no tener que devolvernos nuevamente a bajar la dirección, pues entonces le hacemos un poquito de fuerza y ya lo cazamos nuevamente, ya queda otra vez original. Ahora cazamos el bisel lateral, revisamos que los pines que lo sostienen estén en su posición, le damos un golpecito leve y ya nos queda asegurado. Vamos a colocar también el cubre parlante, que para esta versión pues como no tiene esos parlantes instalados, eh, solamente se coloca la tapa y ya se deja el cable por si en algún momento pues desean instalarlo. Normalmente ahí se instalan unos parlantes pequeños o unos tweeter para mejorar el sonido, pero pues, muchas empresas no lo instalan más que todo porque no son carros personales sino carros comerciales, entonces pues no les interesa como tanto tener un buen sonido. Colocamos por fin la tuerquita que nos hacía falta, que como vieron desde el desarme no estaba, y entonces la colocamos para que el ajuste del tablero sea perfecto. Y si en algún momento pues ustedes desarman un tablero y ven que hacen falta tornillos o hacen falta tuercas, pues es importante hacer esto para que el tablero quede firme. Ahora vamos a colocar el último bisel, el que le da la forma a todo. Conectamos la conexión del escáner con el conectorcito maluquito aquel, y como miran todos estos conectores que hay aquí, ninguno está en servicio. Simplemente como pueden observar pues están eh, dispuestos ahí y incluso pues casan perfectamente en estos conectores del bisel, pero no están prestando ningún servicio útil. Como les digo, pues esto pertenece a una versión que es más full, y en este caso pues al ser una versión básica viene sin el uso de estos sistemas.
Después nuevamente volvemos a dejar los conectores en su sitio, los que estaban puestos, y volvemos a armar todo que nos quede perfectamente como estaban. Como vemos, este conectorcito azul pues no iba conectado, parece que va simplemente ahí suelto. Tampoco pues lo recuerdo en el momento. Vamos a dejarlo así suelto y ya procedemos pues a armar todo. Colocamos las guayas, la guaya del capó y la guaya de la tapa del combustible. Volvemos a colocar las guayitas en su sitio. Ella tiene un pin que entra para que quede asegurada, y ya le procedemos a colocar los tornillos nuevamente y subimos el bisel. Ya finalizando el video, pues vamos a terminar de colocar los pines que nos hacen falta. Ya mi compañero subió la consola. Obviamente pues nos resta volver a revisar en la parte de atrás del vehículo a ver qué se nos ha quedado, que no se nos quede un bisel por ahí de esos que están ocultos, o que nos quede sobrando alguna pieza. Y ya armamos todo. Vamos a cambiar el amarre para asegurar el switch que le han adaptado. Y pues bueno, si este video les ha gustado y les ha sido de utilidad, pues hombre, déjenmelo saber en los comentarios, y también pues qué sugerencias o críticas tienen. Y también, si le ha sido de utilidad y le gustó, compártalo con sus amigos, compártalo con sus colegas, y obviamente, como dicen todos los youtubers, dale un like, porque esto nos ayuda y nos impulsa para hacer las cosas mejor y subir más videos y enseñar más sobre este bello arte que es el aire acondicionado.
Ya vamos entonces, ahora sí que hemos terminado todo el armado, volvemos a conectar la batería, volvemos a conectar el polo negativo, aseguramos bien el burner y ya se ha terminado el vacío de la máquina y vamos a proceder a meterle gas. Vamos a hacer la carga de gas y vamos a hacer una inspección eléctrica de todo el vehículo. Entonces, vamos a prenderlo, a revisar luces direccionales, radio, a revisar que todo nos funcione, eh, para verificar que no hayamos tenido fallas, que todo nos haya quedado funcionando en perfectas condiciones. Vea que a mi compañero también se le quedó un conector en la parte de atrás y entonces ahora le va a tocar devolverse para poder que nos quede todo en su justo orden. Vamos a ensayar, ya encendimos el vehículo, vamos a prender la ventilación, prendemos el switch del aire acondicionado, verificamos la salida de la ventilación en las rejillas y vamos a comprobar en la parte externa, que el compresor pues esté girando, que haya prendido. Como vemos pues ya está girando, eh, y los que trabajamos con aire acondicionado pues sabemos que es muy importante, tocar la manguera de retorno, ¿no? Tocar la manguera gruesa que es de la válvula de expansión al compresor y vamos a comprobar que tiene que estar helada, tiene que estar fría, ¿no? Eso ya nos indica que hemos solucionado el problema y que nuestro aire acondicionado está funcionando muy bien. ¿Ves? Verificamos el funcionamiento nuevamente del compresor, comprobamos que esté enfriando bien, pues en este caso no había visto la placa del concesionario y le había colocado 400 gramos y resulta que la placa nos dice que debe llevar 530 gramos. Entonces vamos a hacer un ajuste aquí en la máquina. Como le habíamos colocado 400, vamos a darle nuevamente carga, ajustamos el gramaje que necesitamos. Pues como ya tenemos 400, solamente vamos a hacer un ingreso de unos 130 140 gramos y vamos a adicionárselos a la carga para que la carga sea perfecta. Es muy importante que, cuando se hagan este tipo de trabajos, pues colocar el gramaje que recomienda el concesionario, ¿no? Porque si le colocamos menos, pues entonces el aire no va a enfriar lo suficiente, y si le colocamos más, va a quedar sobrecargado el sistema, y entonces donde hay mucho calor, mucha temperatura, pues el aire acondicionado va a sufrir, o nos deja de enfriar o sufre una sobrepresión el sistema y puede dañar los componentes. Verificamos con el termómetro manual que haya una buena salida de frío